Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a ver son los niveles bióticos. Sí, es un nuevo tema que vamos a verlo. ¿Qué son los niveles abióticos? Dice, son los que están formados por materia inerte. En otras palabras, son sin vida. Sí, ahí nos vamos a dar cuenta. Seres abióticos, o en este caso, niveles abióticos, no son seres, ¿no? Sin vida. Dice, están formados por materia inerte, es decir, que no tiene movimiento. ¿Sí? No existe movimiento. Y si no existe movimiento, no existen las funciones vitales. ¿Sí? Este nivel abiótico está formado por tres subniveles. Uno sería el nivel subatómico, el atómico y el molecular. En el nivel subatómico, dice, son las partículas más pequeñas del átomo. En este caso, las partículas más pequeñas del átomo. En este caso estamos hablando del electrón, que es negativo, del protón, que es positivo, y del neutrón, que tiene carga eléctrica cero. Serían las tres principales partículas subatómicas. Quiere decir que no son las únicas, existen más, pero estas son las principales partículas subatómicas. En el nivel atómico, ¿sí? Dice, el átomo es la parte más pequeña, ¿sí? De un elemento químico. Acá tengo un pequeño gráfico de lo que es el átomo, ¿sí? En este gráfico lo que podemos ver es que existe, acá se los voy a marcar, un núcleo, ¿sí? Está con rojito. Ese núcleo está formado por electrón y protón. Todo esto es el átomo, ¿sí? Todo esto es el átomo. En cambio, estas pelotitas que tenemos adentro de color verde y azul representan al protón y al neutrón. Y estas que están rojitas girando en estas elipses vienen a ser los electrones. Y todo este conjunto se conoce como átomo, que está formado por el núcleo, que sería la parte central, y estas como óvalos serían los niveles de energía. ¿Sí? Entonces, también se constituyen la envoltura. Entonces el átomo es la parte más pequeña de un elemento químico que se forma por el núcleo y la envoltura. En la envoltura tenemos los niveles de energía. Ya tenemos después el nivel molecular. ¿Sí? El nivel molecular es la formación o la unión de dos o más, ¿sí? Repito, de dos o más átomos que van a formar un compuesto. Sí, eso sería entonces el nivel molecular. Listo, acá tenemos actividades que los deben realizar ustedes. Acá dice, aquí llamamos seres inertes y demás. Lo único que tienen que hacer es investigar, buscar la información y entramos a lo que es los niveles de organización. Acá tenemos una imagen que es facilita, ¿sí? Donde nos habla de los niveles de organización de los seres abióticos primero. Abióticos habíamos dicho sin vida. No se olviden por favor los niveles abióticos. Está formado por partículas subatómicas, ya hemos dicho, los átomos, las moléculas, las macromoléculas y los órganos. Sí, estos no van a tener vida. En cambio, los niveles bióticos son los que van a tener vida, son los que van a empezar con una célula. ¿Sí? Es una célula. Una célula es la base de la vida, es el elemento central para la vida. ¿Sí? Ahí se encuentra la información, como ya les había dicho en clases anteriores, ahí tenemos toda la información genética. La célula entonces es la parte fundamental para un ser vivo. Sin célula no existe vida. ¿Sí? Si nos damos cuenta en los seres acá en los seres abióticos no tenemos algo que nos diga que tenemos célula. Entonces por eso son sin vida. En cambio los seres bióticos, como están iniciando su ciclo con una célula, sí, entonces tienen vida. El conjunto de células se llama tejidos, ¿sí? El tejido, ¿sí? Que son células que tienen las mismas características, ¿sí? Es por eso que forman un tejido. Luego tenemos los órganos. ¿Qué son los órganos? Es el conjunto de tejidos, ¿sí?
Luego tenemos los aparatos. ¿Qué son los aparatos y sistemas? Son el conjunto de órganos, ¿sí?, que tienen la misma función. ¿Sí? Es decir, que van a ir a formar parte, puede ser del aparato respiratorio, es decir, todos van a ayudar en ese trabajo. Imagínense si al aparato respiratorio lo metemos un órgano del aparato circulatorio, entonces en este caso ya no sería. Imagínense, en vez de un pulmón lo metemos un corazón, entonces en ese caso ya no funciona. ¿Sí? Luego tenemos el nivel individuo, ¿sí?, que ya es la persona, el ser vivo, con todos los órganos, aparatos y demás, sí, que va a formar parte de una población. ¿Qué es una población? Es el conjunto de individuos. Luego viene una comunidad. Sí, la comunidad es donde nosotros nos estamos desarrollando. Luego viene un ecosistema y finalmente viene la ecosfera o la biosfera. Es el planeta Tierra, donde están diferentes comunidades, diferentes estilos de vida, diferentes especies y demás. Sí, esos serían entonces los niveles abiótico y el nivel biótico. ¿Sí? Seguidamente ustedes lo que tienen son actividades que lo deben realizar. Y en las actividades, sí, acá vemos algunas cositas que debemos realizar. ¿Sí? Todo esto ya es trabajo de parte de cada uno de ustedes. Finalmente entramos a lo que es ya el penúltimo tema de esta cartilla que tenemos, que serían las biomoléculas. ¿Sí? ¿Qué son las biomoléculas? Las biomoléculas son la base de los seres vivos. ¿Sí? Las biomoléculas son de lo que estamos constituidos. ¿Sí? A falta de uno de ellos, ¿sí?, no puede haber vida. Por ejemplo, a ver, tenemos 6. ¿Cuáles son? Acá tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Sí? Acá directamente nos vamos a acordar con el CHON: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y luego lo aumentamos PS. ¿Sí? Entonces, fósforo y azufre. ¿Sí? Son la base de los seres vivos. ¿Por qué? Porque forman aminoácidos, glúcidos, lípidos. En otras palabras, son los que van a permitir la formación de enlaces entre ellos. ¿Sí? ¿Y esto en qué nos ayuda a nosotros? Sí, nos ayuda en nuestra alimentación. Permiten que los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales, dice. Permiten la formación de enlaces múltiples, ¿sí?, simples. Ese simple, cuando tiene 2 rayitas es doble, y cuando tiene 3 rayitas, nosotros vamos a ver eso, se llama enlace triple. Simple, doble y triple. Esa es la formación de enlaces que podemos tener. Eso se da generalmente en los compuestos o moléculas orgánicas. ¿Sí? Todo lo que sea orgánico. Ahora tenemos acá la clasificación de las biomoléculas según la naturaleza química. ¿Sí? Esa es la clasificación que le vamos a dar desde el punto de vista químico. Las biomoléculas son inorgánicas. ¿Sí? Inorgánicas son las que tienen una función fisiológica en los seres vivos. ¿Sí? Tienen una función fisiológica. ¿Sí? No forman polímeros. ¿Sí? Entre estos tenemos el dióxido de carbono, ¿sí? Tenemos el agua, ¿sí? Entonces, estas biomoléculas inorgánicas son los que van a participar en el proceso de la vida, ¿sí? Gracias a esto se desarrolla el proceso de la vida. Luego tenemos las biomoléculas carbohidrato, ¿sí? Son llamados también hidratos de carbono o sacáridos. ¿Sí? ¿Qué función cumplen estos? De alimentarnos, es decir, son parte de las proteínas y los ácidos nucleicos y los lípidos. ¿Sí? La función principal es que están acá, son la base de las proteínas, que son importantes para el buen desarrollo de los seres vivos.
Luego tenemos las biomoléculas orgánicas, ¿sí? Las biomoléculas orgánicas van a tener una clasificación, pero ¿qué son? ¿Sí? Son las que están constituidas por mínimamente un carbono, hidrógeno y oxígeno. También pueden estar los otros que les había dicho, son 6, a ver, nos acordamos, son carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿sí? Nitrógeno, hasta ahí nos acordamos bien, es el chon, el fósforo y el azufre. La base de estas biomoléculas orgánicas es el CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno. Sí o sí debemos tener eso, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y también podemos ya ir aumentando el nitrógeno, el fósforo y el azufre, ¿sí? Las biomoléculas orgánicas, ¿sí? Son los que tienen carbono. Entonces, ¿cómo yo voy a reconocer que es una orgánica o es inorgánica? La diferencia es simple. Cuando nosotros lo quemamos o nos imaginamos que lo quemamos, entonces cuando es orgánico se va a quemar de color negro. Y si es inorgánico no se va a quemar. Por ejemplo, si nosotros quemamos la sal, si lo metemos al fuego, no se va a quemar, sino que va a decrepitar, es decir, como son pequeños cubitos, van a explotar, más o menos así, para que me entiendan, ¿no? Explota, es decir, escuchamos un ruidito como si estuviese reventando, ¿sí? En cambio, lo que es orgánico, ¿sí? Se va a quemar de color negro. Ahí me voy a dar cuenta que es orgánico o inorgánico. Por ejemplo, si ustedes queman un pedazo de papel, ¿sí? O se imaginan que están quemando un pedazo de papel, ¿qué color se va a quemar? Se va a quemar de color negro. Eso significa que es una biomolécula orgánica, ¿sí? Las biomoléculas orgánicas se clasifican en glúcidos o carbohidratos, ¿sí? ¿Qué son los glúcidos o carbohidratos? Son productoras de energía, ¿sí? Son los productores de energía. Luego tenemos los lípidos, ¿sí? ¿Qué son los lípidos? A ver, los lípidos son los que van a almacenar, ¿sí? La energía, ¿sí? Son los que van a almacenar la energía, son los encargados del almacenaje de la energía. Luego tenemos los aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos son un grupo que simplemente se van a dedicar, ¿sí? A formar proteínas, son los encargados de la formación de proteínas, ¿sí? No se van a olvidar. Luego tenemos las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Son las biomoléculas que realizan la mayor parte de las funciones en los seres vivos, ¿sí? Sin proteínas no puede haber vidas, les decía antes, ¿no? ¿Por qué? Porque los seres vivos dependemos de las proteínas, ¿sí? Todos esos tipos de proteínas que son de diferente función, metabólicas, como las hormonas que regulan la actividad celulares, la hemoglobina, ¿sí? Y otros, ¿sí? Entonces es la base de los seres vivos, son los que van a ayudar a que nosotros estemos como seres vivos. Luego tenemos los ácidos nucleicos, ¿sí? Los ácidos nucleicos ya les había explicado en un temita anterior. Tenemos el ADN y el ARN. ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico, ¿sí? Es la función de contener, ¿sí? Es la función de contener la información genética, es decir, de codificar, ¿sí? Una información. ¿Para qué? Para que podamos generar una nueva vida, ¿sí? Es decir, en el ADN y en el ARN se encuentra toda la información para que exista un nuevo ser. En este caso, si nosotros por ejemplo, somos humanos, tenemos acá la información genética que vamos a ser humanos. Entonces, la descendencia que vamos a tener va a ser también un ser humano. No puede ser, digamos, un perrito que nazca de nosotros, ¿no es cierto? Tiene que ser un ser humano. Y eso ya está dentro del ADN y el ARN. Toda esa información ya está ahí, ¿sí? Y es para asegurar
la descendencia. Finalmente tenemos las vitaminas como parte de las biomoléculas orgánicas, ¿sí? ¿Qué son las vitaminas? Bueno, las vitaminas son lo que necesitamos nosotros como seres vivos. ¿Para qué? Para tener niveles corporales capaces de resistir enfermedades. ¿Sí? Si nosotros tenemos los niveles altos en nuestro organismo, podemos resistir enfermedades. ¿Sí? Pueden ser graves o pueden ser leves, ¿sí? Pero nosotros, si tenemos buenas vitaminas, tenemos eh, mucho por ganar alguna enfermedad e incluso salvarnos de la muerte. En cambio, si nuestras vitaminas en nuestro cuerpo están muy bajas, podemos incluso llegar a morir con una simple enfermedad, ¿sí? Entonces, eso sería en cuanto a las biomoléculas. Lo que deben hacer ustedes, acá estas son sus actividades. Acá les dice un cuestionario, entonces el cuestionario lo voy a poner también a la plataforma de unos cuantos días. ¿Sí? Ahora lo que nos toca ver, lo que imparte el COVID-19. ¿Sí? Es una pequeña explicación que complementa al tema de virus y bacteria. Acá nos dice, ¿qué es el COVID-19? Es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, dice, conocido como SARS-CoV-2. ¿Sí? Ese es entonces el nombre del coronavirus. Y lo han bautizado como COVID-19. ¿Por qué? Porque se ha descubierto en el 2019. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a tener? Los síntomas comunes, ¿sí? Son fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas, ¿sí? No significa que son los únicos. Se os dice que son comunes o habituales. ¿Por qué? Porque son los que más se da. Pero hay otros que, según el organismo, ¿sí? Simplemente les da pérdida de olfato, congestión nasal, conjuntivitis, es decir, los ojitos se vuelven rojos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, diferentes tipos de erupciones cutáneas, náuseas, vómitos, diarrea, escalofríos o vértigo. ¿Sí? Esos serían algunos que tenemos no tan frecuentes, pero que sí se presentan. Luego tenemos otros síntomas, ¿sí? que es la dificultad respiratoria, se conoce como disnea, ¿sí? Pérdida del apetito, confusión, dolor o opresión persistente en el pecho, tenemos eso, ¿no? Luego tenemos otros síntomas como la irritabilidad, la merma de la conciencia, ¿sí? Es decir, tenemos muchos síntomas de los cuales debemos estar al pendiente, ¿sí? ¿Qué ocurre a las personas que contraen el COVID? Dice, ¿sí? La mayoría, el 80% dice acá, se recupera, ¿sí? Sin necesidad de recibir tratamiento. Es por eso que las vitaminas tienen que estar en niveles altos. Es decir, cuando nosotros nos vamos a enfermar con esto, lo que nos van a dar como tratamiento mayormente va a ser vitaminas. ¿Para qué? Para que esas mismas vitaminas vayan a fortalecer nuestro sistema inmunológico y podamos salir de esta enfermedad, ¿no? Yeah. ¿Quién es ¿Quién corre mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID? Se dice que son las personas mayores de 60 años, pero ahora con la nueva cepa que tenemos, el COVID de Brasil, por ejemplo, son los jóvenes, ¿sí? Niños y jóvenes, los que están más predispuestos a contraer esta enfermedad, ¿sí? Y puede llegar a matar a una persona, aún así no tenga una enfermedad de base, ¿sí? Entonces, ha ido evolucionando, ha ido mutando este virus para volverse más letal, ¿no? Más dañino. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo? ¿Sí? Bueno, los efectos son diversos, generalmente se los clasifica en dos tipos, respiratorios y neurológicos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a cansarnos rápido o eh, vamos a olvidar algunas cosas, ¿no? Esos entonces son lo principal, aunque se sigue estudiando a qué más nos puede afectar el haber tenido COVID-19. Ahora tenemos cómo podemos protegernos, ¿sí? Bueno, la protección, principalmente lo que nos decían, es quedarnos en casa, ¿sí? Al quedarnos en casa no nos exponemos al virus, ¿sí?
Pero si debemos salir, sí, debemos salir con una mascarilla. Sí, especialmente si vamos a lugares donde hay otras personas, debemos ir con nuestra mascarilla, sí, es decir, el barbijo. Debemos lavarnos constantemente las manos, sí, o usar alcohol para desinfectarnos. Al llegar del mercado, digamos, debemos desinfectar las cosas que traemos, sí. ¿Para qué? Para que no contraigamos este virus. El virus está donde menos lo pensamos y simplemente nosotros debemos cuidarnos. Ahora, para la nueva cepa nos dicen que lo mejor es usar la mascarilla. ¿Para qué? Para prevenir que entre, porque esta enfermedad entra por los ojos, por la nariz y por la boca. ¿Sí? ¿Cuánto tarda en aparecer los síntomas? Según las personas puede tardar de 1 a 14 días. ¿Sí? De 1 a 14 días. Puede tener síntomas desde el primer día o puede tener desde el día 14. Lo común es que dicen que desde el día 7 ya empiezan los síntomas. ¿Qué debo hacer si tengo síntomas? Lo primero que tienen que hacer, si tienen síntomas de COVID-19, es aislarse. ¿Para qué? Para que no propaguen, para que no contagien. Luego, pedir asistencia médica. Sí, en la asistencia médica ya les van a hacer el estudio y si son positivos, les van a hacer el tratamiento y si son negativos, entonces van a quedarse en casita, tranquilos y simplemente habrá sido un resfrío. Entonces, eso sería toda la información con el COVID-19 y acá tenemos las actividades que debemos realizar. Sí, eso sería entonces el tema de las cartillas.